Pronto, pronto, profesor, corre, profesor, que ahí viene un discípulo suyo atrás de usted, profesor. ¿Para dónde va, profesor? No voy a encaminarme aquí, a entrar aquí a escuchar. Me invitaron a una conferencia de los más grandes ilustres estudiados en la Harvard y en Bethel y en una cantidad de cosas, pero ¿qué te empiezan a decir? Que María no es la madre de Dios ni el otro, y entonces la gente inmediatamente cree. ¿Y qué es un literofilósofo? Un literofilósofo es un estudiante de literofilosofía que solamente necesita unas bibliotecas y necesita la mayor cantidad de libros que tenga para instruirse y sacar sus propias conclusiones de las cosas. Y ese entró, por eso sí, se sentó ahí y llegó todo su sitio y todo así, y la demás gente encorbatada y todo el mundo veía y se estaba dando adulación a sí mismo como Narciso, que se veía la nariz repingona y de pronto no, yo la tengo bien bonita porque así me la hizo el bendito Dios, y yo soy perfecto porque así me lo hizo Dios, aunque fuera cojo, tuerto y ciego, y ya cansado de ver a unos jovencitos con sus mujeres prácticamente pasando filo todo el día y recién casado para cubrir algunas horas para que puedan llamársele antes de bautizarse, llamársele, o después de bautizarse, llamársele precursores. Esos son los grados. En cambio, un literofilósofo no necesita grado de nada, ni que nadie se lo dé, ni se da bombo a sí mismo. Entonces, que eso es lo que vemos en las grandes congregaciones, donde ningún Jesucristo crió ningún cristianismo, ni ningún Pablo fue nunca testigo de Jehová. Hombre, ¿usted cómo demuestra eso? Pues, hombre, sencillamente porque nosotros vemos que sí existen muchas palabras en latín, como lamentación en las Biblias. Y también vemos como la misma palabra Pablo es latina totalmente en Roma, en el latín antiguo, Pablo. En cambio, Saulo de Tarso ya es una cuestión que pertenece a una de las tribus benjamitas asentadas en el Asia Menor, y que según este hombre nació allá y por eso se le conocía como Saulo de Tarso, y en Roma le pusieron Pablo en cuanto empiezan a crear el gran evangelio de la divinización de un hombre que nunca fue cristiano, sino que murió bajo la ley, cumpliendo la ley, siendo así el más grande fariseo que ha existido sobre la tierra, porque cumplió lo que los demás no cumplían, que eran cínicos y todas esas cuestiones. Hombre, profesor, y entonces usted ¿por qué va a decir que el literofilósofo se sentó y quería llamarle la atención al famoso hombre que venía de recorrer el mundo, de Japón, de Italia, de Italia no, porque Italia le da pezuña en los pies, venía de allá de Chile, de Europa, y etcétera, etcétera, donde los mandan? Pero según el muchacho literofilósofo, un alumno suyo, profesor, sí, un alumno mío, se quería parar cuando el tipo dijo, y Dios se siente agradecido de Pablo, porque es bendito Pablo, sencillamente porque es el mejor y debe ser ejemplo para todos nosotros como testigo de Jehová. Es un gran testigo de Jehová, y eso es una gran mentira. Hombre, ¿pero por qué, profesor? Hombre, porque si usted analiza que esa palabra bendición, aún el Dios Todopoderoso de Israel, que nos presentan los escritores, de un ser invisible, pero que los escritores nos lo presentan así con todas las deformaciones que tiene, como es el mismo nombre de Jehová, que está compuesto por tres dioses que le gusta que le echen niños en la candela, como es Baal, es la partícula Ba, y On es la partícula O, que le gusta que le sacrifiquen niños, y aún manda que se los estrellen contra las paredes, ya sean las paredes de Babilonia o las paredes del muro de las lamentaciones, porque, hombre, eso es un buste, pero ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, pues si quiere váyanse allá al Salmo 137, donde dice, el Dios que usted dice que es bueno, le manda a estrellar a sus hijos contra las peñas, contra las rocas, contra las paredes. Y el Baal le gustaba que se lo echaran en la candela para sencillamente mandarles una lluvia. Hombre, y aquí está la palabra bendición, profesor. Sí, dice que bienaventurado.
Otra Biblia dicen felices los que estrellan a sus hijos contra las paredes y tal. Y también vemos que en Egipto manda a asesinar a todos los niños que no sean de Israel, o de las tribus de Benjamín, o de las tribus de no sé qué. Hombre, profesor, sí, teniendo en cuenta eso es verdad. Y entonces el hombre decía así, narcisamente, decía que por llevar ese nombre eran los escogidos de Dios para vivir felices como vivían. Y entonces niegan. Y ya aquí nacen grandes contradicciones entre el Dios bueno que nos proponen y ese Dios que realmente exige niños que se le estrellen contra las paredes, sencillamente como lo manda a las mujeres y a los hombres que lo estrellen contra las peñas. Pero yo me doy cuenta que también aquí, que en este salmo, donde hay grandes contradicciones, uno dice feliz, dice bienaventurado el que estrella sus hijos y sus niños contra las piedras y estrella a sus hijos contra los muros. Y a algunos les parece que este es un Dios bueno. Pero en las culturas aquella del Asia Menor, donde Saulo de Tarso es muy diferente en todos los sentidos a Pablo, porque Saulo de Tarso jamás amó al cristiano, sino que los asesinaba. Y este Saulo de Tarso, que es el que Roma llama Pablo, es una palabra en latín, lo mismo Lamentaciones y un poco de cuestiones que están ahí. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, pero ¿quién es ese Pablo? Pablo jugó en el Brasil, profesor, jugó Pablo Isidoro, profesor. No. Este Pablo es sencillamente un hombre que tenía un nombre común allá en las tierras benjamitas, allá de las tribus de Benjamín, en aquellas tribus allá del Asia Menor. Y que realmente su nombre era Tarso, porque en la antigüedad Jesús de Nazaret, por la ciudad de Nazaret, Saulo de Tarso, porque no habían apellidos ni nada, así era la mentalidad en la antigüedad, Saulo de Tarso, porque esta era una ciudad que se llamó Tarso, pero este hombre también tenía una cédula de ciudadanía de Roma y obedecía como un perrito a Roma y quería era cumpliendo y creyendo que cumplía la ley de Moisés o de los fariseos y al mismo tiempo la de Roma, por lo que era odiado por este pueblo. Él actuaba así, asesinaba a cristianos, en aquellos cristianos primitivos, no los de ahora son unos rateros, por eso, hombre, como que no, hombre. Y entonces, si nosotros tenemos que esta ciudad seguramente, de la cual se toma el nombre Saulo de Tarso, seguramente que Pablo es un nombre en antiguo latín de Roma, quien divinizó a Jesús sin conocerlo ni ver resurrección, y así se convirtió en seguidor de Jesucristo o un apóstol más, después de asesinar cristianos creyentes y negar y no creer en resurrección, hasta que llega un momento en que ya como creyente dice, si nuestra fe es vana si nosotros no creemos en resurrección. Y esto lo pueden leer muchas cosas de esto en Filipenses 3:5 y Hechos 9:1 al 39. Por lo tanto, también en Ezequiel se habla de estas cosas en Romanos 11:36, 12:21, Juan 5:14, primera de Juan 4:16. Entonces vemos que hay muchos versículos contradictorios que no leen o evitan leer ciertas congregaciones que divinizan a este nombre Jehová, que realmente es la unión de tres dioses, donde la abreviatura Yah, que es como un fonema de Yahvé, que es según las 4 letras que hubieron allá en la zarza ardiente de un Dios invisible que hablaba detrás de la candela, se le coloca el On de un Dios egipcio, que era el sol, que tiene que ver con candela, y de Baal, aquel Dios que también le gustaba que a los niños se los echaran al fuego. Entonces, para poder mandarles lluvia y bendiciones y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra un lítero filósofo, como Jacintico, profesor, que se sentó al lado suyo, sí, Jacintico quería llamarle la atención al grandioso predicador, cuando después de cepillarse, después de narcisamente elevarse, que eran los felices de la tierra, porque estaban llamados por ese Dios, Jehová, a ser los que llevaran el estandarte de la salvación de la humanidad. Simplemente si usted se bautiza, simplemente si usted cumple 2600 horas, día y noche, ojalá tenga una mujer muriéndose de hambre, y usted
sin trabajar para que se convierta en sencillamente un hombre para ir de puerta en puerta a llevar la palabra de ese Dios antiguo, que luego en la cultura ya más avanzada, cuando aparece el cristianismo, empiezan a haber contradicciones, porque existe una cuestión que aquel hombre que decía, felices los niños, felices los pobres, etcétera, etcétera, le gustaba sentarse a los niños en las piernas, le gustaba besarlos en la mejilla. Y para aquella cultura patriarcal, esos hechos eran totalmente delitos contra la sociedad judía, porque ellos tienen una cuestión que se llama kipe, algo así, que un gorrito que se ponen en la cabeza para señalar que al niño no se le debe tocar la cabeza ni por sus padres, mucho menos besarlo y tenerlo entre las piernas, porque para ellos eso era sencillamente pedofilia, hoy en día, como le llaman a los romanos y a esa gente, que los curas y esa cuestión, pero que este Jesucristo lo hacía en una forma natural y sencillamente para demostrar un cariño y un amor, pero sencillamente eso para ellos era un delito. Porque la gorrita que usan y ya se la colocan desde niño es para decir que la cabeza es sagrada. Y esto no tiene que ver nada con la escritura sagrada y las escrituras seglares. Por eso es que el litero filósofo se queda viendo al tipo y le dice, oiga, pero es que Pablo jamás, o Saulo de Tarso, jamás fue testigo de Jehová. Hombre, pero ¿y por qué? Pero se lo explico. ¿Cómo explico usted? Hombre, sencillamente porque si tú analizas que el año 28 que muere Jesucristo, a los 30 y pico de años es la quema del templo de Salomón, pero que 25 años después de la muerte de Jesucristo, o sea, en el año 50 y pico, que era la época en que gobernaba Nerón y toda esa gente por allá, Pablo sencillamente no era sino un militar, un pretoriano o un hombre de la misma tierra de Tarso, que todavía no se llamaba ningún Pablo, que eso lo colocan en latín, allá los romanos. Ese hombre no era ni fariseo ni era nada, sino que creía que cumplía la ley y por eso mataba a cristianos. Y este Saulo de Tarso, sencillamente, es un hombre que pertenece a una tribu de benjamita y que él sabía que la kipa o el gorrito que llevan los judíos desde niños en la cabeza es porque es sagrada la cabeza para ellos y ni el padre osa besarlos en la cabeza ni manosearlos. En cambio el Señor Jesús se los sentaba en la pierna, los acariciaba, los besaba en la mejilla y también les tocaba la cabeza cuando eso era un delito grave en esa sociedad y comunidad. Pero nosotros somos occidentales y conocemos esta palabra del otro día aquí en La Manga, aquí en el Bajo Carlos Meiser, aquí en San Felipe, y tenemos 4 letras, porque no somos literos filósofos en la cabeza, y nos dicen una cosa y enseguida la creímos. Por ejemplo, sí tenemos la verdad porque María no puede ser madre de Dios porque a Dios nadie lo ha parido, pero nadie tampoco lo ha criado, y entonces las palabras son palabras, y por eso cuando vamos a numerología nos damos cuenta que 77 o 777 o 7 veces 77 no es más que un número perfecto, divino, trinitario, lo mismo que el 666, que viene siendo la contraparte, que es el de una bestia, pero sencillamente aquel Dios también dijo que el 6, el día que descansó, el día que hizo al hombre, se dio cuenta que el hombre era bueno y que todo lo que había hecho era bueno. Y después vienen las grandes cuestiones de los escritorios. Y así también Isaías nos habla de que bendito el que coge y hace y deshace a un niño y no sé qué y tal. Entonces son versículos que realmente esto no lo hablan en los púlpitos, pero nos enseñan y nos van hablando cositas que van agradando a cada grupo religioso. Como venid a mí, todos los niños, venid a mí. Cuestiones que en aquellas épocas eran bastante contradictorias, porque esa cultura era así. Y por eso en Filipenses 3:5 se refirió en sus cartas con su nombre en latín y no en el de su ciudad natal, que era de Tarso. Por lo tanto, este Pablo, igual que el libro de Lamentaciones, no es más que
un nombre en latín, porque fue el que se encargó de divinizar aquel asesinato público, aquel hombre que besaba a los niños en la cabeza, los sobaba, se los sentaba en la pierna, y que hoy en día eso se llama pedofilia cuando se abusan de ellos. Pero aquel hombre jamás abusó, sencillamente quería ver a aquel pueblo desgraciado que necesitaba el amor, pero que tenía un Dios que solamente le proponía era estrellar a los hijos en las paredes, acabarlos y destruirlos, y como dice en Deuteronomio, el que no cumpla tales leyes y tal. Y entonces, sin embargo, sigue siendo invisible y nadie da cuenta, ni ninguna religión, de que tenga ninguna verdad de ningún Jehová. Por lo tanto, esta es una transliteración y una palabra a la que se le han colocado la letra O del dios On y la letra Ba de Baal, aquellos tres dioses antiguos, y la abreviatura Ya, que aparece en el Salmo 150, alabada Ya, alabada. Entonces usted alabe cada vez que estrella un hijo suyo en una pared. Hombre, profesor, solo un literofilósofo puede ver eso, sí. Y aquellos hombres literofilósofos, tanto el estudiante y el maestro, se sentaron y querían llamar al superintendente: oiga, pero usted está mintiendo. Sin embargo, todo el mundo ahí estaba creyendo, y ya con un pedazo de cielo en la mano y un pedazo de tierra para el día del famoso reino de Dios, que le van a dar una vara de pescar y un asadón para que siembre su propia yuquita y coma. Nos vemos en la próxima.